Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues hoy comenzamos con el último capítulo de esta miniserie de limpieza de primavera. Un recorrido por cada rincón de nuestro hogar, paso a paso. Y eso sí, sin prisas. Muchos me habéis acompañado desde el principio y me hace muchísima ilusión haber compartido este proceso con todos vosotros. Todos los capítulos los vais a tener guardados en una lista que os dejaré como Spring Reset para que podáis hacerla cuando queráis, a vuestro ritmo y que os sirva como una pequeña guía en vuestro propio hogar. Porque al final no se trata de hacerlo todo en un día, sino de ir poquito a poquito creando espacios que nos hagan sentir bien. Así que vamos a desayunar y después de este desayuno tranquilo, comenzamos. Hoy vamos a dedicarle el tiempo al lavadero, así que primero de todo voy a comenzar sacando la ropa de la secadora que he puesto de buena mañana y aprovechar pues para hacerle una limpieza en profundidad. El lavadero es uno de esos espacios que muchas veces pasan desapercibidos. No es lo más bonito de la casa ni el que enseñamos, pero es sin duda uno de los más útiles. Aquí es donde empieza todo, donde cuidamos lo que usamos cada día, donde mantenemos ese orden que luego se refleja en el resto del hogar. Y cuando lo mantenemos limpio y organizado, pues todo funciona muchísimo mejor. Así que lo primero que hago es quitar el filtro, que es donde se acumulan todas las pelusas, algo tan sencillo pero muy importante para que funcione bien y de forma segura. Así que yo me gusta lavarlo, quitarle toda la pelusita y lavarlo con agua y jabón y debajo del grifo. Como ya sabéis, mi fórmula para limpiarlo casi todo es agua calentita, un chorreón de vinagre y lavavajillas y una bayeta de microfibra. Y así se queda con esto todo magnífico. Con ayuda de este cepillo largo, pues intento quitar las pelusitas que se quedan ahí dentro y también luego con la aspiradora aspirar el interior por si ha quedado alguna más ahí que no vemos a simple vista. Estos son pequeños gestos que marcan muchísimo la diferencia, porque esa acumulación, además de afectar al funcionamiento de la secadora, también puede suponer un riesgo si no la mantenemos debidamente. Al final, cuidar esos detalles no solo alarga la vida de los electrodomésticos, sino que también nos cuidan y nos dan tranquilidad en nuestra casa, porque estas pelusas, si no se limpian y hay algún cortocircuito o cualquier cosa, pues se puede pegar fuego.
Y ya por último, pues con esto que he preparado, le paso la bayeta por dentro, por el cristal, por la puerta, por todo, y se queda, aparte de con un olorcito buenísimo a limpio, que digo yo, y se queda maravillosamente. All at once I can see it, put back together. You could call it a vision. You could call it a vision. You could call it a vision. También es muy importante, pues, limpiar la parte exterior, y yo, pues, siempre empiezo por la parte de arriba, donde muchas veces se va acumulando polvo sin darnos cuenta. En mi caso, como no tengo ningún mueble que lo cubra, pues se acumula más rápidamente. Y también voy a aprovechar para separarla de la pared y poder limpiar por detrás. Los chicos que vinieron a traer esta unidad, porque tiene un año, me dijeron que era bueno por el tipo de suelo que tengo, porque este suelo se llama linóleo y por el peso la lavadora y la secadora como que se pega al suelo. Entonces me dijo que pusiese en una botella con spray o bien limpiacristales o bien agua con jabón, y eso pues hacía que se moviese muchísimo mejor, pero aún así tengo que moverla de un lado hacia otro para que las patas que tiene se despeguen. Cuando reformemos el lavadero tenemos pensado construir una base que tenga unas ruedas para poder moverla mejor, o un mueble y encastrarlas, en fin, algo haremos, pero desde luego algo que sea mucho más práctico que esto, porque de verdad que mover esta unidad es una pesadilla. Pero bueno, como os decía, estas son zonas que no hacemos tan a menudo, pero que cuando las hacemos marcan mucho la diferencia, porque se quedan, vamos, estupendas. Al final, como yo digo, no se trata solo de lo que se ve, sino de saber que todo está cuidado. Y ahora pues seguidamente sigo con la lavadora y empiezo retirando lo que es la goma para desaguar toda el agua que pueda haber dentro, y quitando el filtro. Esto es una de esas partes que no limpiamos tan a menudo, pero que es donde se va acumulando suciedad, restos de detergente, incluso pequeños objetos que sin darnos cuenta, a lo mejor en algún bolsillo, algún alfiler, porque yo tengo la costumbre de, si estoy cosiendo algo, me pongo los alfileres en el delantal, y luego cuando los echo a lavar pues ya no me acuerdo que ahí había dejado un alfiler. En fin, que me gusta limpiarlo todo bien, bajo el agua, porque así me aseguro de que todo quede en buen estado antes de volverlo a colocar. Deciros que mantener esta zona limpia es clave para que la lavadora funcione correctamente y para evitar malos olores con el tiempo. Is right in front, or is there something else that you need? 'Cause you might just lead me on. Please don't take me too far.
El cajetín es otra de esas zonas donde se acumulan restos de detergente y suavizante con el tiempo. También lo saco completamente y lo limpio bien con agua, asegurándome de eliminar cualquier residuo. A veces con un cepillito es mucho más fácil llegar a las esquinas y dejarlo todo perfecto. Como siempre os digo, estos son detalles pequeños, pero que hacen que todo funcione mejor y que la colada salga realmente limpia. My hand like it's nothing at all. A heart, give or take. You know you can have it, but you're not. También limpio bien la goma de lo que es la puerta, una zona donde suele acumularse humedad y suciedad con el uso diario. Entonces le paso la bayeta asegurándome de llegar bien a todos los pliegues porque es ahí donde más se esconde. Y si en algún momento veis que aparece moho, pues un buen truco es aplicar un poco de vinagre o un limpiador específico o lejía. Yo no soy de usar lejía, pero bueno, dejarlo actuar unos minutos y después retirarlo con una bayeta limpia. Como siempre os digo, estos son pequeñitos detalles que ayudan a mantener la lavadora en perfecto estado y que también la ropa pues esté mucho más limpia. Y para terminar voy a añadir un par de cucharadas de carbonato de sodio o percarbonato, lo que vosotros tengáis, donde el suavizante pongo un poquito de vinagre y voy a programar un ciclo de limpieza para que la lavadora quede completamente a punto. Es un gesto sencillo, pero muy eficaz para mantenerla limpia por dentro y evitar acumulaciones con el tiempo. Así que no solo cuidamos la máquina también, sino todo lo que ponemos en ella. Y ahora me voy a dar un pequeño descanso. Me voy a preparar un chai latte que siempre me reconforta muchísimo y me ayuda a parar un momento. A veces en medio de todo también es necesario bajar el ritmo y aprovechar estos pequeños momentos para nosotras. Así que me lo voy a preparar, me voy a poner unos cacahuetes, en fin, pues un snack. Y voy a disfrutar de un ratito de descanso. Y yo, como soy tan curiosa y me gusta mirar todos los ingredientes de todas estas cosas que mis hijas me hacen comprar, pues digo, pues si esto igual en Thermomix se puede preparar. Y nada, voy a mirar en la aplicación y sí que hay una receta de cómo preparar el chai latte. Y nada, seguramente en los próximos vídeos os lo voy a preparar con calma, que sé que os va a encantar. Y ahora pues voy a seguir con el mueble donde guardo los detergentes y también mis productos caseros. Así que lo voy a sacar todo poco a poco y voy a aprovechar también para hacer una pequeña revisión. A veces acumulamos más de lo que necesitamos y ordenar también es una forma de simplificar. Así que voy a limpiar bien el interior, lo voy a volver a colocar cada cosa en su sitio, intentando que quede todo accesible y práctico para el día a día.
A mí me gusta tenerlo todo organizado porque al final son estos pequeños espacios los que nos facilitan la rutina sin darnos cuenta. I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home again? Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine. Still see your friends from time to time. They say you are doing fine. I smile and hold my breath and count to 10. Wish I could say the same. Y ahora es el turno de las paredes y las puertas. Con ayuda de la bayeta húmeda, pues voy a ir repasando poco a poco, eliminando el polvo y esas pequeñas marcas pues del día a día. Son zonas que muchas veces pasan desapercibidas, pero cuando las limpiamos el espacio cambia por completo. A mí me gusta hacerlo con calma, sin prisas, porque al final es en estos detalles donde se nota realmente el cuidado del hogar. Y la verdad es que este lavadero, como es la zona de paso, porque es lo que conecta la casa con el garaje, pues tiene mucha pasera, que digo yo. Won't you come back home again? Las ventanas, pues también pedían atención. Aquí tengo en este lavadero 2 ventanas y con el paso de los días es inevitable que se vayan ensuciando y más con el invierno tan largo que aquí hemos tenido. Así que, pues eso, casi sin darnos cuenta la luz deja de entrar igual y hay que limpiarlas. Así que voy a aprovechar para limpiarlas bien por dentro y devolverles esa claridad que tanto cambia el ambiente. Es increíble cómo algo tan sencillo puede transformar por completo el espacio. Más luz, más sensación de limpieza y de hogar. I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you. Y esta zona ya la voy a terminar limpiando el fregadero. Me gusta utilizar Cif para dejarlo bien limpio, insistiendo sobre todo en las zonas donde más se acumula la suciedad, que es pues en los recovecos que tiene el grifo. O sea, paso bien por el grifo, el desagüe y lo que es toda la superficie de lo que es la pila, como nosotros llamamos, o la pica en Valencia. Como siempre os digo, estos pequeños gestos hacen que todo se sienta mucho más cuidado. Stars fell out, the moon turned gray. The wind keeps whispering your name my way. I've counted the hours, I folded the time, but nothing brings you back to mine.
Still see your friends from time to time. También retiro las cortinas, tanto las de la ventana como las que tengo bajo el fregadero. Son tejidos que, aunque no lo parezca, acumulan bastante polvo y olores con el tiempo. Así que voy a aprovechar para lavarlas en cuanto la lavadora termine su ciclo de limpieza y así pues dejarlas como nuevas. Cuando vuelven a su sitio todo se siente mucho más fresco y más limpio. El espacio cambia completamente. But I was sleeping with the light on dim. The dark feels heavier without you in. And every chord I strike cries your name. Won't you come back home? Y ahora sí, con todo limpio, pues vuelvo a colocar cada cosa en su lugar, poco a poco, sin prisas, disfrutando de ese orden que tanto se nota después. Cada cosa vuelve a su sitio y todo empieza a tener sentido de nuevo, porque no hay nada como terminar y ver el espacio cuidado en calma, listo para el día. Y bueno, pues ahora le toca el turno a este armario, que sinceramente espero poder cambiar más adelante porque no es lo más práctico. Pero bueno, todo a su tiempo, porque ahora mismo tengo varios frentes abiertos en casa, así que de momento toca hacer lo mismo de siempre: sacar, revisar, ordenar y volver a colocar todo en su sitio. Aquí guardo también, aparte de lo que son las bayetas, la comida de Dinky, accesorios de la aspiradora, las mopas y todo eso, pues también guardo la ropa, el cesto de la ropa sucia, la aspiradora y también la Uteni que friega y aspira a la vez y que me ayuda muchísimo en el día a día. A veces no necesitamos tenerlo todo perfecto, solo adaptarnos a lo que tenemos y hacerlo funcionar lo mejor posible. Y eso también es hacer hogar, corazones. 'Cause you might just lead me on. Please don't take me too far. It will be one never I'll go if you go, and stay if you want. Your hand leaves my hand like it's nothing at all. A heart, give or take, you know you can have it, but you're not holding space. Not for me, not even a drawer. Please. Y aquí, como veis, pues tengo las cestas donde tengo todas las bayetas de microfibra, los trapos del polvo, en fin, voy a aprovechar para revisar también todas las bayetas, las que están nuevas las dejo aquí para el día a día y las más usadas las voy a llevar al garaje para cuando lavamos los coches o para tareas así más pesadas. Me gusta darles una segunda oportunidad, una segunda vida y aprovecharlas al máximo, porque no se trata de tener más, sino de usar mejor lo que ya tenemos. Y como compré un paquete en el que venían muchísimas, pues esas las voy a dejar aquí para adentro y las más viejitas pues para afuera.
I still dream about you every night. Guess I'm wondering if you're alright. I wish I didn't do that, but I do. And do you ever dream of me? Or are my visions just a one-way street? If they are, then that's okay. 'Cause a dream is just a dream. It doesn't mean anything. When I'm watching pro basketball, picture you saying if you were tall. También voy a darle un repasito a esta zona de debajo del fregadero, porque aquí tengo el robot aspirador que entra y sale continuamente, así que necesito que esté todo accesible. También aquí guardo los productos de limpieza de los baños y el vinagre, que ya sabéis que aquí en Estados Unidos viene todo en grandes cantidades y es una botella de 5 litros que la verdad que utilizo muchísimo. Y ahora, antes de terminar, voy a darle una pasadita al suelo. Y nada, deciros que yo intento que todo tenga su sitio y que sea fácil de coger y de volver a guardar, porque cuando las cosas están a mano, pues todo fluye mucho mejor en el día a día. Como habéis visto, la tabla de la plancha la tengo en el lateral de al lado de la lavadora y la secadora. Y ahora voy a darle una pasadita a lo que es el suelo hasta que terminen de lavarse las cortinas para luego ya ponerlas. But you pretended that you didn't see. Así que una vez limpies las cortinas, pues las voy a volver a colocar. Esto es uno de esos detalles que transforman el espacio. Todo se ve más limpio, más ligero, más cuidado, y es en estos gestos sencillos donde realmente se nota el cambio. Doesn't mean anything, but it means everything. Y ya casi para terminar, pues voy a volver a colocar la alfombra que tengo, porque como os he dicho antes, el lavadero es la conexión entre el garaje y la cocina y me gusta tener una alfombra. Y también voy a poner a lavar las bayetas de microfibra con un poquito de carbonato de sodio, percarbonato si tenéis, y agua caliente. Keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace to fool myself? Y como yo siempre soy de ya que estoy, pues ya que estoy, voy a terminar planchando algunas cosas que tenía pendientes, porque de verdad que estos pequeñitos detalles que cuando los dejamos hechos se notan muchísimo después, pues eso, así poco a poco me voy quitando cosas de encima. Y ya pues el lavadero quedaría limpio, ordenado y listo para el día a día, sin grandes cambios, pero con una sensación de calma que tanto buscamos en casa.
Y ahora sí deciros, corazones, que así llegamos al final de esta miniserie. Han sido semanas de limpiar, ordenar, de sacar y volver a colocar, pero también de parar, de pensar y de reconectar con nuestro hogar, porque al final no se trata de tenerlo todo perfecto, como siempre os digo, sino de crear un espacio donde sentirnos bien, donde respirar, donde volver. El hogar no es solo lo que se ve, es cómo nos hace sentir, y cada pequeño gesto, cada rincón cuidado suma. Así que, bueno, pues deciros que voy a terminar de planchar, voy a recoger y me voy a poner a hacer la cena. So hard to let go. Why it's so hard? Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness around me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Ahora que han terminado las bayetas, pues voy a tenderlas. Tengo este tendedero aquí provisional porque cuando reformemos el lavadero no sé cómo lo quiero poner, pero claro, tiene que ser dentro, por supuesto. Pero bueno, de momento este me funciona muy bien y nada, voy a tenderlas aquí porque no me gusta ponerlas en la secadora. Así que para terminar el día voy a preparar la cena y voy a empezar dejando listas unas pechugas de pollo. Las voy a aliñar con pimentón, tomillo, un toque de cardamomo, ajo y sal y unas cucharaditas de aceite de oliva. Todo eso lo voy a mezclar junto y las voy a poner en una bolsita de estas tipo Ziploc para que se maceren durante un ratito en la nevera. Lo ideal a lo mejor es dejarlas toda la noche, pero bueno, como yo lo he pensado en el último momento, pues lo voy a hacer así. Más que nada para que cojan bien todo el sabor. Esto, fijaros, con una pechuga sacas 3 filetes. Y para mi hija y para mí, porque estamos las dos solas hoy, tenemos más que suficiente. Y mientras en Thermomix pues voy a preparar una crema de calabacín. La receta es la que hago siempre, es la de Thermomix. Os la dejaré anclada en la descripción por si queréis. Pero también, si no tenéis Thermomix, se puede hacer perfectamente en una olla sin ningún problema. Esta crema de calabacín es súper fácil, a nosotros nos encanta y lo único que lleva es pues eso, cebolla, ajo y el calabacín, un poquito de agua, también lleva una pastilla de caldo de carne. Yo no le pongo sal porque ya normalmente estas pastillas ya llevan un poquito de sal, entonces no le pongo sal.
Y nada, todo eso se hace ahí dentro. Si no tenéis Thermomix, pues lo tenéis a fuego, pues no sé, hasta que se ablande el calabacín. Y la verdad es que nos encanta esta crema. Y ahora, pues mientras se va haciendo la crema, en la freidora de aire voy a sacar las pechugas de la nevera y las voy a poner en la freidora de aire a 180 grados durante 20 minutos. A mitad de proceso, pues la paro y les doy la vuelta a las pechugas. Y la verdad es que, pues eso, es una cena sencilla, ligera, pero muy equilibrada. Al final, cuidar de nuestra alimentación también forma parte de cuidar de nuestro hogar y de cuidarnos a nosotros. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí este último capítulo de la miniserie Limpieza de Primavera. Quiero daros las gracias de corazón por haberme acompañado en este Spring Reset, por cada mensaje, por cada momento compartido y por estar siempre ahí al otro lado. Os mando un abrazo muy fuerte, corazones, y como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!